Ahora vamos a ver la cuestión de los diseños experimentales y la validez interna y externa de paso. Para poder entender esta presentación es importante entender que es una variable dependiente y una independiente. La variable independiente es aquella que el investigador va a manipular y va a hacer que pues cambie en función de lo que él quiere o ella quiera. Y a partir de ese cambio que genera en esta, va a hacer que la variable dependiente cambie. Es decir, la dependiente depende de esta independiente. Y esta dependiente es aquella que nosotros vamos a medir. Un ejemplo muy simple es el caso del ronroneo de un gato y la aplicación de la comida. Es decir, cómo yo a partir de aumentar o disminuir la comida del gato, hago que aumente o disminuya el tiempo de ronroneo del gato, a lo mejor en una hora. Ahora, ¿qué es un diseño experimental? Ya con lo que tenemos en mente de las variables, podemos ver que un diseño experimental se refiere al plan o estrategia, de ahí la palabra diseño, por el cual, por medio de la manipulación intencionada de variables independientes, estudiamos el efecto sobre una variable dependiente. De ahí el aspecto experimental, es decir, es experimental en el sentido de que manipulamos variables y medimos o vemos la consecuencia de esa manipulación. De ahí viene por qué diseño y luego experimental. Ahora, en estos casos siempre va a haber un grupo experimental y un grupo control. El grupo experimental va a ser el cual va a recibir la variable independiente de interés. Y el grupo control va a ser el que no va a recibir esa variable independiente. Por ejemplo, volvemos al asunto de los gatitos, ¿no? Supongamos que yo quiero saber cómo afecta el hecho de darle sobre. Entonces lo que hago es el número el tiempo de ronroneo, ¿no? Quiero ver qué tanto que afecta el tiempo de ronroneo en un periodo, no sé, de una hora, el hecho de darle sobre. Entonces a un grupo le voy a dar sobre, ese va a ser mi grupo experimental, y luego checo cuánto tiempo ronronean en una hora. Luego el grupo control no le voy a dar ningún sobre y solamente voy a ver cuánto tiempo ronronea en una hora. A eso se refiere con grupo control y grupo experimental. Ahora que estamos hablando de experimentos así, es bueno tomar aquí una pausa para entender qué es la validez interna del experimento o cómo hacemos que nuestro experimento sea válido. Ajá. Esta validez interna se refiere al grado de confianza o de certeza que tiene el experimentador para la relación entre la manipulación de esa variable independiente y el efecto sobre la variable dependiente. Es decir, que estemos asegurándonos de que cuando yo haga que varíe en una unidad la variable independiente, haya ese cambio que yo observo en la variable dependiente realmente se deba a ese cambio en unidad de la variable independiente. Es decir, que no se deba a que hay otra cosa ahí haciendo ruido o algo y que yo no sepa qué sea y que está haciendo que cambie ese valor de la variable dependiente en el participante. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos obtener esta validez interna? ¿Vale? Uno de esos es un grupo control. Como habíamos dicho, el grupo control es al cual no le vamos a aplicar la variable independiente. Si se acuerdan ahorita del ejemplo del gatito, que estábamos diciendo, pues el gatito, al otro grupo de gatitos no le íbamos a dar nada. Íbamos nada más a medir cuánto ronroneaban en una hora. Entonces, eso me permite saber qué tanto cambio ocurre relativo a la manipulación y a relativo a la manipulación respecto de la no manipulación, es decir, del darle sobre al no darle sobre. O sea, qué tanto varía. Otra cuestión es la asignación al azar al experimento. Esto va a permitir que nuestros grupos no vengan sesgados, por ejemplo. Imagínense que van quieren sacar participantes de algún lugar, supongo de una escuela, pero pues
todos los participantes de una escuela a lo mejor son medianamente similares entre sí, tienen un mismo estatus socioeconómico, tienen a lo mejor un tipo de familia muy particular, suelen vivir en núcleos familiares específicos, son a lo mejor de una región particular del país, ¿no? Entonces eso va a condicionar su respuesta de cierta manera. Y ahora si lo haces, si agarras otro grupo, mejor de otro estado del país, con unas características socioeconómicas diferentes, etcétera, pues va a hacer que la respuesta cambie. Entonces, lo que podemos hacer es una asignación al azar de los diferentes, de esos dos grupos, ¿no? Los juntamos todos como en una tómbola y decimos, a ver, y resulta que tenemos así una mezcla como de 25 y 25 en un grupo y otro 25 y 25 de otro grupo a partir de los dos grupos que hayamos considerado. Eso va, digamos, a contrarrestar los efectos adversos, ¿vale? Del hecho de pertenecer a un grupo u otro grupo. Ese puede ser una posibilidad. Otra es, pues, igualar o emparejar los grupos. Es decir, buscar a lo mejor gente que se parezca en alguna variable que podría meter ruido para esta relación entre la variable independiente y dependiente, y hacemos que el grupo 1 contra el grupo 2 tengan el mismo valor en esa variable. Por ejemplo, podría ser la variable edad o la variable socioeconómica, entonces solo entran en los grupos aquellos que tengan 10 años o solo entran en los grupos aquellos que tengan un nivel socioeconómico alto, ¿no? Entonces esa es una forma de controlar esos cambios bruscos e inesperados de las respuestas de las personas. No quiere decir que controle todo, pero ayuda bastante. Como ya hemos dicho, o sea, una cosa es que los grupos no sean equivalentes, ¿no? Y esto podría hacer que nuestra validez interna pues valiera. Pero hay otras cosas que pueden hacer que la validez interna falle. Por ejemplo, está la cuestión de la historia. La historia se refiere a eventos externos que pueden estar ocurriendo, que están fuera de nuestro control y que afecten a una persona. ¿Qué podría ser? Pues a lo mejor que algún familiar se enferme, eso podría ser que el desempeño de alguien variara, ¿no? Podrían entrar en depresión, etcétera. Podrían a lo mejor divorciarse, no sé, enfermarse, alguna cuestión así, ¿no? Puede haber maduración, por ejemplo, sobre todo con niños. Entonces, los niños cambian muy rápido. Entonces, si el experimento dura demasiado tiempo, demasiados meses, pues ya va a haber cambios muy importantes en el desarrollo de los niños. Entonces, a lo mejor ya no estás midiendo lo que querías en un inicio. Ajá. Otra puede ser que los instrumentos no estén midiendo adecuadamente lo que uno quiere, ¿no? A lo mejor uno está haciendo una prueba de supuestamente de memoria de trabajo y a lo mejor lo que evalúa más es las capacidades perceptuales de una persona, ¿no? Podría ser. Otro problema puede ser la mortalidad de los participantes. ¿A qué se refiere la mortalidad de los participantes? Pues se refiere a cuestiones como pues, que abandonen el experimento. Otra puede ser como la misma conducta del experimentador, podría sesgar los resultados. Por ejemplo, supongo que quieres ver el desempeño en una prueba, ¿no? Y tienes que justo hay un experimentador que le cae mal una persona o varias personas de ese grupo, pues va a hacer seguramente evaluarlos de manera injusta o les va a aplicar la prueba de mala gana, ¿no? Todo eso podría afectar. Otra puede ser como la compensación, es decir, cuando el grupo control se da cuenta de que no le están aplicando nada y entonces esto los hace sentir pues, pues mal, o sea, como que no están perdiendo su tiempo, no están haciendo nada, ¿no? Como podría ocurrir en el caso de un medicamento. Supongo que a un grupo le dan el tratamiento Super Ultra Plus Full HD 4K para el COVID y al otro no le dan nada. Entonces va a decir, pues chale, a mí me dieron juguito de piña y
y estoy aquí perdiendo mi tiempo. ¿Para qué estoy en el experimento, no? Eh, Otra cuestión es que podría haber problemas en los instrumentos que fallaran, ¿no? O sea, que los instrumentos fueran diferentes. Por ejemplo, si a uno le aplicas una prueba de memoria estandarizada en Ciudad de México y otro le aplicas una prueba de memoria estandarizada nada más con personas de Veracruz, a lo mejor podría haber algún cambio. Ujú. Y sí, son como en general todas esas cosas que podrían afectar esta validez interna. Ujú. Son cosas que requieren bastante meditación para poder controlarlas. Ujú. Requieren de mucha destreza del investigador para poder tratar de perfeccionar la forma de aplicar el instrumento, de, de quitar cualquier variación posible, el que el ambiente sea adecuado, ¿no? Que no haya variaciones entre un participante y el otro, etcétera. Son cosas que son difíciles de controlar, pero son importantes. Hay otra cuestión que es importante tocar, no solamente por cuestiones de cómo lo voy a tratar yo el tema aquí, sino a veces, si bien no es algo que está tan común, no es raro, común dentro de los papers o algo así, aunque sí en los libros y demás, pues, a veces usa esta simbología que pues, facilita un poco el escribir y escribir. Imagínense si cada vez que tienen que escribir la estructura del diseño, tienen que poner variable independiente, medición, pues a lo mejor se vuelve un poco tedioso y complicado. Entonces lo que hacemos es usar una tipología. Ujú. Esa tipología es muy sencilla. Se usa la R para decir aquí hay una asignación aleatoria al grupo. Ajá. Se usa la G para decir que estamos hablando de un grupo. Se usa una X para referirnos a que aquí se aplicó una variable independiente. Se aplica este 0 o esta O para indicar que se tomó una medición sobre la variable dependiente. Ujú. Aquí, por ejemplo, hay una diferencia importante. Si el 0 o la O aparecen antes de la variable independiente, quiere decir que es una preprueba para establecer una línea base. Y si aparece después es para ver el efecto de la variable independiente. ¿Para qué es importante la preprueba o la línea base? Volvamos al ejemplo del gatito, ¿no? Imagínense que yo quiero ver qué tanto varía su ronroneo una hora antes de que le dé el sobre respecto de una hora después de que le dé el sobre. Ujú. Para eso puede ser importante. Y finalmente está la línea, y la línea indica que hay ausencia de estímulo, ausencia de medición, etc. No se hizo nada. Ujú. Los diseños van a variar según el grado de control que tenga. Ajá, el grado de control y cómo aumenta esta validez interna. Ujú. Los primeros que tendríamos son los experimentos. Estos tienen un grado de control mínimo debido a que no se manipula la variable independiente ni se asigna aleatoriamente a los grupos. Ujú. En ese sentido, tienen sus pequeños defectos, ¿no? Porque no podemos entender luego muy bien de dónde viene el efecto. ¿Es debido a lo que yo hice o es debido a alguna otra cosa? Pues no se puede saber. Por ejemplo, están los casos el caso más simple que es donde solo hago una medición. Ujú. Es decir, tengo un grupo, le aplico la variable independiente y luego mido. Ujú. El problema es que, pues, como le decía, no podemos saber en este caso por qué cambió la variable independiente. O sea, fue porque yo le apliqué esta variable o fue por alguna otra razón de la persona a lo mejor. Pues porque resulta que le gusta esa cuestión, esa variable independiente que yo le apliqué. Eh, a lo mejor supongamos que consumió alguna sustancia antes y no me enteré, ¿no? Todas las cosas pueden pasar. Y la otra es donde hay un pre y un post.
pero igualmente solo hay un grupo. Esos son los más simples. Este también es muy simple, ¿no? Igual tenemos un grupo, luego medimos, luego variable independiente y luego volvemos a medir. O sea, tiene la ventaja que hay un antecedente, es decir, podemos saber cómo era la persona o el participante antes de aplicar la variable independiente y luego posteriormente de la aplicación. O sea, me permite ver que hay algún efecto sobre esa variable, pero no me permite controlar del todo. ¿Por qué? Pues porque no puedo establecer si realmente o efectivamente fue debido al cambio de mi variable. O sea, sé que mi variable tuvo un efecto, sin duda. Pero pues pudo haber habido algún cambio, ¿no? Por ejemplo, pudo haber ocurrido algo afuera de mi control y de repente eso hizo que eso fuera lo que ocurriera. Supongamos que no ocurren las mediciones inmediatamente, ¿no? La persona regresó a su casa y luego volvió por alguna razón y en ese lapso de tiempo me cambió algo. Algo ocurrió fuera de la situación del experimento, ¿no? Puede ser. Otra cuestión que tenemos son los experimentos puros. Los experimentos puros tienen un mayor grado de control. ¿Por qué? Porque pues, tienen un grupo de comparación, un grupo control o algún otro grupo y hay equivalencias entre los grupos debido a la aleatoriedad de la asignación al grupo. Entonces eso ya me dio una mayor validez interna. El grupo, la forma sencilla es cuando ya hay una randomización al grupo, ya sea grupo 1 o grupo 2, y hay un grupo control. Tiene la ventaja de que, pues bueno, ya puedo estar seguro de que los grupos son equivalentes, entonces ahí no me va a meter ruido. Y tiene la ventaja de que sé que el aplicarle esto tuvo algún efecto. El problema es que le falta obviamente el aspecto previo, la medida previa para ver si hubo un cambio en el tiempo específico. En el caso de... El otro caso es cuando hay un pre y un post, con un grupo control. En este caso ya puedo saber si controlar obviamente a lo largo del tiempo y controlar el asunto de la ausencia de la variable independiente. Y finalmente, el más complejo de estos es el diseño de Salomón, que va a haber 4 grupos y me va a permitir controlar por la misma medición previa a la variable independiente, es decir, el establecimiento de la línea base. ¿Por qué? Porque bueno, el hecho de aplicarle o interactuar con el participante previamente mediante la medición, pues pudo haber afectado, ¿no? Sobre todo si, por ejemplo, si las mediciones son muy similares, pues puede ser que haya como un efecto de práctica, ¿no? Entonces eso me va a permitir garantizar que realmente el efecto de variable independiente vaya a ser debido a la variable independiente y no vaya a haber algún efecto de práctica. Puede ser. Entonces, en ese sentido, tiene mucho mayor control que la anterior. Se establece así, mira, hay 4 grupos, ¿no? Uno que es grupo randomizado, con medición, variable independiente y medición. Otro grupo que tiene randomización, medición, no se le aplica nada y se le vuelve a medir. Otro grupo donde no se le aplica nada, no se mide, se aplica la variable independiente y luego se mide, y a un grupo donde ni siquiera se le mide ni se le aplica nada y solo se le mide la segunda vez. Entonces te permite un mayor control. Y finalmente hay que tocar el tema de la validez externa. ¿A qué se refiere la validez externa? Pues es básicamente la generalización de los resultados a otros contextos similares o poblaciones similares. Esto es muy muy importante. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas lo que uno quiere hacer con
estadística es poder generalizar sus resultados, ¿no? A un experimentador no le interesa saber si una muestra es tiene esos efectos. O sea, la muestra es interesante porque me dice algo de la población, o al menos es lo que se asume. Asumo que mi muestra, o sea, el grupo que tengo para el experimento, es un representante adecuado de la población que estoy estudiando. Por ejemplo, yo asumo que el grupo de niños de 10 años es un buen representante de los niños de 10 años en general, ¿no? Es lo que se asume. O al menos los niños de 10 años con tal y tal particularidad y tal particularidad. Mientras cumplan esas condiciones, yo creo que representan a ese grupo. Digo, a esa población de niños, ese grupo. Bueno, ¿qué puede haber de problemas? Bueno, obviamente la historia y estas cuestiones, ¿no? Puede haber cuestiones de el experimentador, como habíamos dicho, ¿no? Que esté sesgado a los experimentadores. Puede haber efectos de novedad, ¿no? O sea, el hecho de que sea algo nuevo haga que mejore a alguien, por ejemplo, en los casos de los medicamentos, con los efectos placebos y demás, ¿no? La primera vez que se le daba este medicamento, mejora muchísimo más la persona que se lo vuelve a aplicar 2 o 3 veces, ¿no? Otra cuestión puede ser que el diseño sea tan complicado que sea muy difícil de replicar o no se pueda replicar por cuestiones azarosas que habíamos visto anteriormente. Puede ser que las variables independientes o las mediciones se, se, estén como afectando unas con otras y esto haya generado un efecto, el efecto que obtuvo el primer experimento, pero ya no lo fue igual a encontrar en el segundo. Puede haber errores a la hora de seleccionar y que eso sesgue la muestra. Y, bueno, y que hay efectos de interacción, ¿no? Entre las diferentes mediciones y tratamientos. Todo eso puede afectar. Entonces puede ser que sea inválida la validez externa. No quiere decir que no sean tus resultados adecuados de la población, pero pues puede ser que sean muy difíciles de replicar, porque solo son válidos en ciertas circunstancias, que a lo mejor no controlaste y por lo tanto no sabes por qué. Asumes que es de una población específica, pero a lo mejor es de otra. Te faltó a lo mejor considerar alguna variable que hace diferente a este grupo y por lo tanto refiere a otra población. A lo mejor no consideraste que, no sé, que ese grupo tenía un nivel socioeconómico particular, ¿no? No lo consideraste y puede ser que eso luego haga que la gente ya no encuentre eh, ese efecto que tú encontraste porque no reportaste que, que tu grupo era de un nivel económico a lo mejor muy bajo, ¿no? No sé, podría ser ese el caso. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya servido y nos vemos luego.